estamos de nuevo y un año más para hacer entrega de los premios de dibujo, pintura, vídeos, etcétera, que el excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso convoca con motivo de la celebración de sus ferias y fiestas. En primer lugar, daremos el premio de segundo certamen provincial de pintura rápida Ciudad de Tomelloso. En la ciudad de Tomelloso y en la Casa Municipal de Cultura, López Rubio, Concepción Espinosa y María Teresa Novillo. Examinados los trabajos presentados, el jurado acuerda conceder el siguiente premio. Premio único dotado con 50.000 pesetas a don Pablo Sánchez Fortuna. No sé si es el octavo certamen de poesía y narración joven Ciudad de Tomelloso. En la ciudad de Tomelloso y en la Casa Municipal de Cultura, siendo las 12 horas del día 22 de julio de 1996, se reúnen los señores expuestos a continuación, miembros del jurado del octavo certamen de poesía de narración joven Ciudad de Tomelloso, al objeto de emitir el fallo de dicho certamen. Jurado: doña Trinidad Serrano, don Miguel García Vegazo, don Juan Luis Segura Cobo. Examinados los trabajos presentados, el jurado decidió dejar el premio desierto. Ciudad de Tomelloso, en el Centro Cultural Posada de los Portales, siendo las 19 horas del día 22 de julio de 1996, se reúnen los señores expuestos a continuación, miembros del jurado del octavo certamen de pintura y dibujo joven Ciudad de Tomelloso, al objeto de emitir el fallo de dicho certamen. Jurado: don Ezequiel Cano, don Alfonso Saúl Perona Sánchez Rey, doña Ángeles González Lozano, doña Inmaculada Cañas Parra y doña María Teresa Novillo. Examinados los trabajos presentados, el jurado acuerda conceder los siguientes premios. Segundo premio de dibujo, donado por el Consejo Local de la Juventud, dotado con 40.000 pesetas y diploma, a doña Cristina Díaz Negrillo. No sé si se encuentra aquí algún miembro del Consejo Local de la Juventud. Primer premio de dibujo, donado por la Comisión de Festejos y dotado con 50.000 pesetas y diploma, a don José Antonio Rúa García, con título En el Rincón. Hará entrega la madrina Rocío Benito. Premios de pintura. A Cesi de pintura a don José Antonio Espinosa Jiménez. Hará entrega premio de pintura donado por la Peña Taurina, dotado con 50.000 pesetas y diploma, a don Felipe Montero Prado, título Tercio de Varas. Hará entrega miembros de la Peña Taurina, doña Milagros Lozano y doña María Luz Eugercios. Segundo premio de pintura, donado por la Comisión
dotado con 75.000 pesetas y diploma a don Javier Carrión Muñoz. Título: Lugares de ninguna parte. Hará entrega el concejal don Francisco Díaz. Primer premio de pintura donado por la Comisión de Festejos y dotado con 125.000 pesetas y diploma a doña María Instrucción Villena Olmedo, con título Recuerdos sobre un pueblo, entregado por el alcalde don Ramón González. Del fallo del jurado del 28 concurso de exposición de pintura y dibujo Ciudad de Tomelloso 1996 en la ciudad de Tomelloso y en la Casa Municipal de Cultura, siendo las 12 horas del 25 de julio de 1996, se reúnen los señores expuestos a continuación, miembros del jurado del 28 certamen de pintura y dibujo Ciudad de Tomelloso, al objeto de emitir el fallo de dicho certamen. Jurados: doña Ana Ruiz Moyano, doña Marisa Jiménez, don Luciano González Casajuana, don José Carretero López, don Pedro Miguel Pérez Villegas. Examinados los trabajos presentados, el jurado acuerda conceder los siguientes premios. Mención honorífica de dibujo a Francisco García Beneito, título La esquila de la oveja. Hace entrega el concejal Miguel Muñoz. Mención honorífica de dibujo José Ignacio Llamas Cabezas, sin título. Hace entrega el concejal Francisco Díaz. Cesi de pintura, Francisco José Ojeda Sánchez. Título: Huerto del Barón Villena. Hace entrega el concejal Miguel Muñoz. Cesi de pintura, Alex Serna, título Equino en extinción. Hace entrega el alcalde Ramón González. Premio único de dibujo, dotado con 150.000 pesetas y diploma, a don Julián Sarrión Buendía, título Del agua. Me permito entregarlo yo por la amistad que nos une. Segundo premio de pintura de la Diputación Provincial, dotado con 300.000 pesetas y diploma, a don José María Díaz Martínez. Título: Estación de Villaverde Bajo. Hace entrega Miguel Muñoz.
García, dotado con 60.000 pesetas y diploma, a don Víctor Bartolomé Rey, título Niño fuera de sí. Hace entrega al alcalde Ramón González. Acta del fallo del tercer certamen de vídeo didáctico Ciudad de Tomelloso 1996. En la ciudad de Tomelloso, en el Auditorio Municipal del Museo López Torres, siendo las 12 horas del día 26 de julio de 1996, se reúnen los señores expuestos a continuación, miembros del jurado del tercer certamen de vídeo didáctico Ciudad de Tomelloso, al objeto de emitir el fallo de dicho certamen. El jurado estaba compuesto por don Jerónimo Peinado Torres, Ángel Díaz, don Antonio Ropero Muñoz, don Carlos Utiel Plaza, don Juan Luis López Palacios, don Francisco Valenzuela, doña Ana García Rojo. Examinados los trabajos presentados, el jurado acuerda conceder el siguiente premio único, dotado con 200.000 pesetas y diploma, a don Carlos de la Osa Morales, título Vida y obra de un maestro. Hace entrega don Francisco Díaz. Bien, entregados ya todos los premios, clausurará el acto el alcalde don Ramón González para pasar posteriormente a ver el vídeo premiado. Muchas gracias, María Teresa. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Hoy es un día un poco especial para mí, por dos motivos. Uno, muy alegre, de mucha satisfacción, que es estar con vosotros hoy. Y otro, que he presentado mi dimisión como vicepresidente de la Diputación responsable del área de cultura. No por ningún asunto desagradable, todo lo contrario, pero sí porque de alguna manera esta dimisión ha supuesto una desvinculación con el mundo de la cultura, que durante un año y un mes, me ha dado tremendas satisfacciones. He conocido de vosotros, de la gente del mundo de la pintura, del mundo de la literatura, del mundo del vídeo, he conocido gente tremendamente interesante, con unos valores que te hacen creer que hay algo más en esta vida de rapidez y de consumo, y sobre todo con una capacidad de expresar con su sensibilidad y a través de su pincel o sus letras, pues lo que llevan dentro. Lo que pasa es que la vida es así y así hay que hacerla. Este año y medio último, yo creo que el compromiso de la Diputación Provincial por el mundo de la pintura, perdonadme que haga un paréntesis y hable un poquito de esto, ha sido especialmente importante. Primero, porque por primera vez la Diputación Provincial subvenciona los más importantes premios de pintura de nuestra provincia. El segundo premio de este certamen que ahora estamos clausurando es un premio de la Diputación Provincial. Pero lo mismo ocurre con Valdepeñas, en la Gran Bienal de Valdepeñas, de pintura de Valdepeñas, o lo mismo ocurre con Bolaños o con Daimiel. Ha sido una apuesta seria desde el área de cultura de la Diputación por hacer resaltar los pintores, por hacer salir a la luz pública lo que tanta gente lleva dentro y plasma en sus lienzos. De la misma manera, entendimos en el área de cultura de la Diputación que en muchos pueblos pequeños de nuestra provincia, hay gente que pinta y que pinta bien. Y hay gente que escribe y que escribe bien. Desde ese punto de vista se han convocado 3 certámenes de pintura y está a punto de convocarse por mí. Podamos contar con toda la gente de Tomelloso, que ya son pintores, con un buen nombre como profesores y muchos alumnos que están deseando que estos pintores les enseñen el arte de los pinceles. Son cosas importantes que yo creo que es avanzar en el mundo vuestro, en el mundo que os hace sentiros felices y que os hace sentirnos felices a los demás. Pero esto es que no podía ser de otra manera. Es que estamos en el pueblo de Antonio López Torres, de Antonio López García, de Paco Carretero, de
especie de carretero. Es que Tomelloso es cuna de gloria de pinceles, y es cuna de gloria de literatura. Es una obligación en la que toda la corporación estamos comprometidos y que vamos a seguir adelante. Yo creo que este año, aunque sea posteriormente, en el acto de la tarde, la innovación del certamen por el premio de artículos periodísticos también es un paso más en el sentido de potenciar. Son limitados y no se puede llegar a todo lo que se quiere, pero lo importante es que cada año haya un paso. Cuando cada año se da un paso, y si es posible que sea un paso firme, todos avanzamos. Y felicidades a los premiados. Quizás esa sea la primera cosa que tenía que haber dicho. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Felicidades por haber obtenido el galardón, pero sobre todo gracias porque hay personas que de vez en cuando necesitamos leer o contemplar un cuadro o ver un vídeo, pues para sentir algo distinto. Pero con vuestra pintura nos ponemos frente a ello y decimos, esto es diferente. Pues también gracias por esa llamada a algo diferente. Muchísimas gracias y el año que viene nos volvemos a ver todos. Muchísimas gracias. Tuvo etapas. La primera etapa de mi hermano fue como trabajador en el campo. Una familia agrícola, y los hijos pues entonces pues se dedicaban a la agricultura, y ahí pues en fin se inició. Claro, interrumpió ya naturalmente pues sus actividades agrícolas para irse a estudiar. Sí. Y a partir de ahí pues luego vino aquí a Tomelloso, tuvo una época que fue dentro de su pintura, fue una de las buenas que le tenía, cuando tenía una gran amistad con don Francisco Martínez, el obrero, y entonces estuvo casi pintando allí hasta que comenzó la guerra. Después hizo unas oposiciones y se fue como profesor de dibujo a Daimiel. Después estuvo en Santoña, después volvió a Ciudad Real, luego en Madrid, y ahí ya pues cuando ya se jubiló. Pero pues esto era, pues como voy a decir, un medio de vida, nada más, lo de la profesión de profesor de dibujo, porque nada más jubilarse vino aquí y ya se dedicó en pleno de la pintura, hasta que ya su estado de salud pues no se lo permitió, pero hasta el último día estuvo pintando. En 1902 nace en Tomelloso Antonio López Torres. Sus padres, Carmen y Antonio, viven en el número 26 de la calle Martos, denominada hoy del pintor Francisco Carretero. Pronto se despertará la afición a la pintura en el pequeño Antoniete, porque así le llaman sus padres y hermanos, pintando todas las cosas que le rodean. Animales, las láminas enmarcadas del pasillo de su casa, objetos y hasta algunos paisajes del campo, aprovechando los momentos en que ayuda a su padre en las faenas agrícolas. Su padre no ve en principio con buenos ojos esta desmedida afición a la pintura de su hijo. El joven artista tiene muchas veces que pintar a escondidas para evitar disgustos y reganinas. Por fortuna, se va a producir un acontecimiento trascendental en la vida de López Torres. En 1924 el ayuntamiento organiza una exposición de carácter nacional, encargando la selección de las obras al pintor Ángel Andrade. Este conoce al joven pintor de Tomelloso y descubre sus grandes cualidades para la pintura.
Tal es así que le anima a que exponga algunas de sus obras en la muestra, a la vez que convence a sus padres para que estudie Bellas Artes. No es que se destapó, sino sencillamente que fue conocido con motivo de una exposición nacional que se hizo aquí en el ayuntamiento. Y entonces el director de la escuela, profesor de dibujo, Ángel Andrade, al conocer sus cuadros, pues puso mucho interés en que siguiera la carrera de pintura. En estos inicios de Antonio López Torres, realiza obras en las cuales quedan patentes no solo la ingenuidad de una persona muy joven, sino también un gran talento artístico que irá madurando a medida que transcurren los años. Obras de esta primera época son las de El Corral, un cuadro en el que pinta el patio de su casa y en el cual empieza a demostrar su dominio de las sombras y su gran capacidad para la captación de la luz, uno de los principios que guiará toda su obra. A esta primera época corresponden también los cuadros de La abuela haciendo media de punto, La cueva y Autorretrato. Los cuadros de esta etapa inicial combinan los rasgos de la dulce ingenuidad del artista innato con la admirable intuición que tendrá toda su vida. López Torres cree en sus cualidades de pintor, toma conciencia de sus gustos e inclinaciones y empieza a poner los cimientos de su estilo. Su arte se fue forjando gracias a su peculiar autodidactismo, consecuencia de una personalidad poco corriente. López Torres no se dejará arrastrar por las corrientes pictóricas de moda, ni tan siquiera en su etapa inicial, que es cuando el pintor puede sucumbir con mayor facilidad por las tendencias dominantes. Su pintura nace desde lo más hondo de su ser, en contacto permanente con la naturaleza, por la que siente un cariño especial. En estos últimos años, me está ocupando por lo menos 20 años después de la última época. Es donde yo no solamente me apoyo para pintar en estos valores que he dicho antes, lo voy a repetir, son forma, color, luz y espacio aéreo, me apoyo también en la temperatura. Claro, esto es poco usual en los pintores. Yo cuando lo he dicho alguna vez ante un crítico, se ha quedado así como extrañado, y luego a otro pintor, que fue sobrino mío, que es un gran pintor, que es Antonio López García, en donde tiene una resonancia universal. Este chico que fue alumno mío, descubrí yo, lo estuve preparando desde los 7 años hasta los 16 que ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes, 9 años. En 1924, López Torres marchó a Valencia a cumplir el servicio militar. Al estar en régimen de milicias, hace la mili en 2 periodos de 5 meses. En la ciudad del Turia conoce la obra de grandes pintores, como la de Sorolla, y sigue cultivando su arte pintando a los mandos y algunos de sus familiares. En el año 1925, López Torres inicia sus estudios de Bellas Artes en Ciudad Real para preparar su examen de ingreso en la Academia de Bellas Artes de Madrid, que se producirá un año después. Ángel Andrade sigue muy de cerca la formación del pintor, que aprueba sin dificultad el examen de ingreso. Los años de la Academia son, ante todo, de constante perfeccionamiento técnico, sobre todo en el dibujo. Antonio López Torres se convierte pronto en un alumno aventajado que es admirado hasta por sus propios profesores, Manuel Benedito y Cecilio Pla. El joven pintor acude con frecuencia al Museo del Prado para contemplar las obras de sus pintores favoritos, sobre todo de Velázquez, al que admira profundamente y del que decía que te enseña a ver las cosas con más claridad. Yo soy un pintor, me he formado casi en solitario. Esto no quiere decir que yo haya estado independiente siempre. Porque yo cuando, durante los años de carrera, fueron 4 y 1 del profesorado, pues estuve siempre entre profesores y alumnos. Pero mi obra, ya hablando ya fundamentalmente de lo que soy yo, hasta terminar mi pureza de estilo de hoy, me he apoyado siempre en las obras de los grandes maestros y en la naturaleza. Para mí la naturaleza es, en el campo este de la pintura, en todos los campos del saber, pero en este campo de la pintura para mí la naturaleza es el supremo maestro del hombre. De esta fase de aprendizaje es el dibujo realizado a carboncillo de la Venus de Milo, precisamente la obra que constituyó el mencionado examen de ingreso a la Academia.
Es un dibujo de cuidada técnica en el que llega a plasmar incluso el polvillo que se había acumulado sobre la figura. Otra de las obras realizadas en la Academia es Desnudo de mujer, en la que evidencia un gran progreso en la técnica del óleo. En esta época, el artista pinta bodegones y otras figuras muy bien logradas. En estos años de estancia en la Academia, López Torres pule su técnica, pero no abandona nunca su propio autodidactismo, su peculiar forma de ver y sentir la pintura. Así lo veía el primero de sus maestros, Ángel Andrade, el cual comentaba que muchos las primeras equivocaciones que cometen es en su empeño de pintar a lo Velázquez, no dejándose llevar por sus propias ideas y de su propio sentir, que difícilmente sentirán lo que el gran maestro, y así lo que no obedece a la manera propia de ver las cosas, necesariamente resulta falso porque le falta alma. López Torres no se dejó nunca influir por ninguna corriente de moda. Admiró a los grandes maestros como Tiziano, Goya y Velázquez, al considerar que sus obras rezumaban entrega y sinceridad, pero no se dejó influir por el estilo de ninguno de ellos, por mucha admiración que les profesara. La formación académica de López Torres duró hasta 1931, año en el que obtuvo el título de profesor de dibujo. Más que eso que llaman copiar, es decir, ser un servil del paisaje, yo soy un intérprete del paisaje. El concepto me he ido formando entre los grandes maestros del pasado, a contemplar sus obras, y la naturaleza, como he dicho antes, y claro, pues yo tengo que decir que tengo un concepto bastante amplio de lo que es pintura. Y cuando pinto, frente al natural, interpreto, no soy un servil, sino que, y claro, pues eso me ha ido poco a poco, pues elevando el concepto. Ahora mismo yo hago una pintura que empecé a caminar en el desarrollo desde la época de la niñez. Es decir, lo que se llama pintor realista, ahora les ha dado por decir el realismo mágico. Que es, yo sencillamente entiendo por pintura realista la interpretación fiel del paisaje, tal como el pintor la siente. Y claro, de esta manera yo me he ido formando y sin buscarlo he terminado por conseguir eso que llaman pureza de estilo. Acabados sus estudios, el pintor regresa a su ciudad natal. A López Torres le apasiona el paisaje abierto de La Mancha, con sus barbechos, sus trigos, sus viñas. Plasma con inusitada maestría la dura vida de los campesinos, recogiendo todos los aspectos cotidianos que él conoce muy bien. El estilo del pintor se afianza en estos años posteriores a su formación académica. Su extremada sensibilidad le permite reflejar en sus cuadros la estación del año, la hora del día, la temperatura ambiente. Antonio capta todos estos valores de forma absolutamente prodigiosa. El mismo paisaje, visto y sentido, interpretado en la paleta a un pintor a una temperatura determinada, por ejemplo, de 45 grados, si bajara la temperatura a 4 o 5 grados, entonces sería el mismo elemento de color, pero sentidos ya pues, en un ambiente frío. Además es por lo que dice algunas veces que da la sensación que alguno de mis cuadros, como este que hay presente, proyectándose, que se siente el calor. O en otros cuadros que se siente el frío. Además que eso es una cosa bien clara de que la temperatura está asociado totalmente al color. En sus cuadros abundan los niños y animales. Es en esta época cuando recibe el mecenazgo de Francisco Martínez Ramírez, el obrero, quien desinteresadamente le cede un amplio espacio en su casona de Mirasol. Desde allí divisa la amplitud del campo manchego, envuelto en un clima de sosiego y gran tranquilidad. A esta época pertenecen auténticas obras maestras: Los borricos, La era, el retrato de la abuela Juana, Muchachos en el campo, Niños reflejados en el agua, Muchachos comiendo una sandía, Niños arrancando amapolas, entre otras muchas. Pues a mí la pintura de mi tío me gusta toda ella, pero
lo que hace hasta el año 40 o hasta el año 42 o 43 verdaderamente me asombra. Siempre me produce pasmo por lo maravillosamente bien pintada que está y por la finura y por un tono no de alegría, sino de serenidad o de que después, bueno, yo pienso que los años de la guerra, todo eso, como para tantos españoles, a él él le vio las orejas al lobo y él cambió y cambió su pintura. Finalizada la Guerra Civil, la Fundación Conde de Cartagena le concede una beca para que amplíe estudios en Italia. Pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, la Fundación le obliga a que elija un lugar de España. López Torres se decanta por la atractiva luz de Palma de Mallorca. Allí pinta con unos tonos muy distintos a los que utilizaba a la hora de enfrentarse a un paisaje de La Mancha. Pero el maestro se adapta magistralmente a las nuevas condiciones. Obras de este periodo son las de Vista de Palma, Valdemosa y Olivos Milenarios. Por este último cuadro la Fundación le concede un premio. López Torres vuelve a Tomelloso en el año 1942 y alterna la labor artística con la docente. Su pintura sigue madurando y es en este tiempo cuando entabla amistad con el pintor tomellosero Francisco Carretero. Totalmente inmiscuido en su arte y mundo interior, Antonio huye de acontecimientos preparados para ganar notoriedad, pero aún así expone su obra algunas veces. En el año 1947 lo hace en Ciudad Real y un año más tarde en la Sala Macarrón de Madrid. La crítica destaca la pureza de su obra. Son años de una gran producción pictórica, en los que el artista persiste en la búsqueda y perfeccionamiento de los valores fundamentales. El maestro se obsesiona con la captación de lo invisible, el aire. De un modo absolutamente genial, el pintor capta la atmósfera caliente de un bochornoso día de verano, o por el contrario, capta el ambiente de un día frío y nublado. El pintor siente la naturaleza y la traslada al cuadro. El espacio aéreo, pues me lo resuelvo de dos maneras, o de tres. Dejando secar la materia para después, por una veladura, pues dar la sensación de que hay atmósfera, o pintar de una manera directa. Es que claro, yo como cuando pinto paisajes, sobre todo en un tamaño pequeño para realizarme en una sesión, tengo que recoger la luz de un instante en el paisaje. Antonio López Torres siempre ejerce de profesor de pintura. Antes de la guerra lo hizo en el Instituto de Segunda Enseñanza de Tomelloso. Más tarde da clases en el Colegio Santo Tomás de Aquino. También fue profesor en el Instituto Laboral de Daimiel y posteriormente fue trasladado al de Santoña. En el año 1955 hizo oposiciones ganando la cátedra de Ciudad Real, donde permaneció por espacio de 10 años. En 1966 es trasladado a Madrid, donde vive 6 años largos hasta su jubilación en 1972. En esta época vive en hoteles y pensiones, dedicándose más a dibujar que a pintar. La vida en Madrid le agobia y echa de menos los campos manchegos. Pese a ello, realiza soberbios dibujos como los de Retiro, Puerta del Sol 71, Plaza de la Lealtad, Paseo del Prado y Calle de Alcalá 70. Esto está pintado en Madrid. Eso es la calle Alcalá. Está recogido el ambiente en un día que ha terminado de caer una agua muy fina, ha tamizado un poco el suelo de un reguillo que al pasar la rodada de los coches por el asfalto dejan su huella. Y se ve transparente, se ve también teniendo en cuenta ya no solamente el ambiente, sino que hay ya eso que llaman producción en las grandes ciudades. Una vez jubilado, ya no tiene que alternar su actividad pictórica con las clases. En Tomelloso pinta sin prisas la pureza del paisaje manchego.
Crea obras en las que deja patente su fina sensibilidad, su sentimiento hacia la naturaleza. Sus paisajes se tornan solitarios, desaparecen las personas y las escenas, ya que la modernización del campo apenas le interesa. Sus obras se reducen de dimensiones, rasgo que muchos no comprenden, pero en su pintura lo importante es la calidad y no la espectacularidad de los cuadros de gran formato. Poco importa el tamaño cuando hay sensibilidad, sentimiento, pureza. Lo que nos emociona cuando contemplamos el paisaje, sentirlo a la distancia en que se halla. Claro, el pintor tiene que tratarlo según la distancia. Si yo, por ejemplo, aquella casa que hay allí, o las cosas más lejanas todavía, no las sé tratar, entonces me están bailando en el paisaje y se me echan encima o se me pierden. Y en el paisaje es todo tan armonioso que no se pierde nada, por muy sencillo que sea y por muy humilde que sea, no se pierde nada, todo se valora. Sus salidas en público en estos años fueron más frecuentes que en épocas anteriores. En 1973 realiza una exposición antológica en el Museo Español de Arte Contemporáneo, en Madrid. En el año 74 vuelve a exponer en la Galería de Arte Reyuela, también de Madrid, y en el 75 lo hace en Sevilla. En febrero de 1976 en Alemania junto a su sobrino Antonio López García. En el 84 participó en otra muestra colectiva en el Palacio de Velázquez de Madrid y en 1986 en una exposición del Banco de Bilbao, bajo la denominación Realismo y Figuración de la Mancha. Después de un largo camino, Antonio López Torres es reconocido como un gran artista. Pues porque él tampoco hizo muchos esfuerzos por ser conocido, y él que prefería estar tranquilo. La lucha por ser conocido es una lucha durísima. Él luchó por pintar, que es por lo que hay que luchar, y ahí está su pintura. En el año 1984 fue nombrado castellano manchego de honor y candidato al premio Príncipe de Asturias, y 2 años más tarde se inaugura en Tomelloso el museo que ahora lleva su nombre. Antonio López Torres muere el 15 de noviembre de 1987. Tenía 85 años. Una trombosis cerebral acabó con su vida. Rodríguez Huéscar escribía ante tal desgracia: ha muerto Antonio López Torres. Desaparece con él, de nuestro abigarrado panorama artístico, una figura ejemplar e irrepetible. En su lecho de muerte pide con frecuencia que le acerquen el cuadro de la abuela Juana, una de sus obras más auténticas. En ella capta el modelo con una facilidad innata. Las tonalidades del cuadro son armónicas y multitud de toques crean la unidad del retrato. Este género lo dominó perfectamente, pero nunca lo utilizó con fines comerciales. Antonio López Torres no quería vender sus cuadros, no le gustaba. Su sobrino Antonio López García, considerado hoy como uno de los mejores pintores de su género, y al que el viejo maestro guió en sus inicios como pintor, siempre admiró el talento artístico de su tío. Algunos de ellos se puede decir que los he visto pintar, y otros los he visto desde que era niño en casa de mis abuelos, donde vivía mi tío. Y para mí es un placer, es un privilegio poder ver estas cosas, y para el pueblo de Tomelloso tener esta pintura presente y permanentemente. Me parece algo absolutamente extraordinario. Extraordinario porque por la sabiduría técnica, y extraordinario por la sensibilidad y la belleza con que está mostrado el mundo que él vivió, y que ya pues no se parece mucho ya a lo que él pintó. Ya Tomelloso, el campo de Tomelloso, todo eso ha pasado a la historia un poco, y por eso tiene además es un documento de un momento de la vida de España, de la vida de la Mancha,
ver ese cuadro de las cuevas con ese hombre bombeando el vino, por ejemplo, o esas mujeres que están leyendo en la terraza por donde entra el sol de la primavera, me parece algo que ni el cine, ni no sé si habrá algo que pueda transmitir lo que es la vida de una época tan maravillosamente como esos cuadros.